Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco dice que hay que apostar por la fraternidad, porque o somos hermanos o somos enemigos. El Papa ha participado en la conmemoración virtual de la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Se trata de una jornada especial instituida por la ONU a petición de Emiratos Árabes para conmemorar la firma del documento conjunto entre el Papa y el líder de los musulmanes sunitas, Ahmed El Tayeb, justo hace 2 años. Para divulgar el mensaje de ese documento se creó un comité y uno de sus miembros, el juez Abdel Salam, fue quien dirigió el encuentro, que tuvo que ser online. El gran imán en su intervención dijo que este día debía ser como una campana que recordase la necesidad de un mundo más unido. Entre él y el Papa hubo intercambio de elogios por la valentía que mostraron al sacar adelante esta iniciativa. Lo más lindo de todo, que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano. Gracias. En su intervención, Francisco envió un videomensaje muy contundente. Dijo que no es el momento de la indiferencia y que la única opción válida es la fraternidad. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos. Además, dijo que la fraternidad no es renunciar a las propias ideas o raíces, sino escuchar al otro, aceptarlo y contar con él. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo padre, con culturas y tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Además, durante el encuentro fueron presentados los galardonados con el premio Tayeb, inspirado en el documento sobre la fraternidad. Se trata de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Latifa Ibn Ziaten, que fundó una asociación por la paz después de que un terrorista asesinase a un hijo suyo en Francia. Las mujeres dicen que no participan en la iglesia como una cuota, sino que es un derecho de bautizadas. En enero de 2021, el Vaticano ha aprobado oficialmente que las mujeres puedan ejercer los ministerios de acolitado y lectorado. Para Pilar Río, profesora de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, es un paso adelante, pero aún hay mucho que avanzar en el papel de la mujer en la Iglesia. No se trata de un tratamiento de favor, no se trata de otorgarnos un número, digamos un número, ¿no?, en el que podamos estar presentes, sino que esta presencia, digamos, es una presencia que hunde sus raíces en un derecho. Y este derecho, a su vez, hunde sus raíces en la condición de bautizada y, por tanto, en un sacramento. A su juicio, el que las mujeres sean partícipes a pleno título de la misión de la Iglesia es una de las propuestas del Vaticano II, que muestra a la Iglesia como pueblo de Dios. La doctrina eclesiológica del concilio es muy clara. Se concentra, diría yo, en el capítulo 2 de la Lumen Gentium, pero es verdad que esta concepción, esta comprensión todavía no acaba de ser recibida completamente en toda su integralidad por parte de la Iglesia en su conjunto. Pilar Río lo ha dicho durante un encuentro especial organizado por Rome Reports. También participó Silvia Rosas, directora de la revista Eclesia. En su opinión, es preciso realizar cambios en la estructura. A lo mejor el párroco no tiene que ser el gestor, ¿no?, sino que tiene que ser lo que es, ¿no?, un servidor, ¿no?, líder, eso sí, pero no gestor, ¿no? Es decir, hay como unos conceptos que a lo mejor en unos años tenemos, porque la realidad está encima de la mesa. La realidad es que los sacerdotes ya no llegan, un sacerdote a una parroquia. Aquí en España hay sacerdotes que llevan un sacerdote a lo mejor 20 parroquias, ¿no? Silvia Rosas considera que las mujeres pueden aportar mucho, por ejemplo, en la gestión de los casos de abusos. El clericalismo y el escaso número de mujeres que se forman en teología son escollos que hay que superar con el tiempo. El Papa Francisco espera que pronto podamos tocar, oír y disfrutar de la música. Donde hay música no puede haber cosa mala.
Con esta cita a Miguel de Cervantes, el Papa recuerda a los músicos el valor de su profesión. Lo ha hecho en este videomensaje al Congreso Internacional sobre la Música, que promueve el Vaticano. El Papa espera que este aspecto de la vida social pueda revivir tras la pandemia, que volvamos a cantar, tocar y disfrutar de la música y el canto. Il mio pensiero va a tutti coloro che ne hanno risentito, ai musicisti che hanno visto sconvolgere le loro vite e la loro professione dalle esigenze del distanziamento, a chi ha perso il lavoro e il contatto sociale, a chi ha dovuto affrontare in contesti difficili i necessari momenti di formazione, educazione e vita comunitaria. El Papa ha recordado que a través de la música e incluso la danza pueden surgir narrativas atractivas al servicio de la evangelización. Per i musicisti la sfida comune è di ascoltarci a vicenda. Nella liturgia siamo invitati all'ascolto della parola di Dio. La parola è il nostro testo, il testo principale. La comunità è il nostro contesto. Además, les deja una pregunta al aire. ¿El silencio que experimentamos es vacío o estamos escuchando? Il voto o siamo in fase di ascolto? Permetteremo in seguito l'emergere di un canto nuovo? Il testo e il contesto ormai presenti in una nuova forma ci stimolino a riprendere il nostro cammino insieme, perché l'unità dei cuori è resa più profonda nell'unità delle voci. Citando a compositores como Palestrina y Bach, el Papa recuerda que la Biblia ha inspirado innumerables expresiones musicales y páginas de la historia de la música. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 6 y ahora tenemos el martirio de Juan el Bautista en la escena. La fama de Jesús se había corrido por toda Judea y Galilea. Y el rey Herodes quería saber quién era Jesús, porque tenía esa curiosidad. Porque algunos le decían de que era el espíritu de Juan el Bautista que había resucitado y se apoderaba de Jesús. Ya conocemos la historia de Juan el Bautista, que siempre le denunciaba el pecado que tenía Herodes al haberse casado con la esposa Herodías de su hermano Filipo. Llegó la ocasión cuando dio un banquete y su hija, la hija de Herodías, Salomé, dio un espectáculo tan grande de danza que al rey lo cautivó y le dijo: pídeme lo que quieras, así sea la mitad de mi reino. La hija, influenciada por su madre, pidió la cabeza del Juan el Bautista. Herodes se puso muy triste porque lo respetaba, pero se la tuvo que entregar. Algunas veces tenemos que tener cuidado de las cosas que pedimos, sobre todo cuando estamos en un tiempo de triunfo, cuando estamos siendo adulados por las demás personas. No tenemos que seguir aquellos consejos que vayan en contra de la buena fama, de la dignidad o de la vida de las personas. En ocasiones, esas famosas comadreras que comienzan a juzgar y a criticar a los demás. También eso es matar a los demás. Tenemos que tener cuidado, que no nos vaya a pasar lo de Salomé, que influenciada malmente por su madre, cometió lo que nunca debió haber hecho. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia de la fidelidad aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Que así sea. El canciller de El Salvador desmerita el informe sobre la democracia
Sandra Gil Tinoco restó méritos al índice de democracia 2020 elaborado por la revista The Economist y que colocó al país a un paso de convertirse en un régimen autoritario. La funcionaria justificó una posible concentración de poder tras las elecciones del próximo 28 de febrero. A un paso del autoritarismo. Estamos en la escala. A un paso del autoritarismo, cuando el pueblo se ha expresado libremente, cuando el pueblo escogió al presidente Bukele como su presidente, con un 53% de los votos. A un paso del autoritarismo, ¿por qué? Porque se proyecta de que Nuevas Ideas va a ser el partido que va a ganar la mayor cantidad de diputados en la Asamblea, porque el pueblo así lo quiere. Bueno, señores. Gracias. De acuerdo con The Economist, El Salvador se convirtió en un régimen híbrido, un escalón previo al régimen autoritario según la clasificación de la revista. Estados Unidos barajea opciones más seguras para los inmigrantes. Pero también vamos a ampliar y buscar realizar para ampliar los programas de asilo o refugiado a los Estados Unidos, empezando en sus propios países. La Casa Blanca valora la posibilidad de crear programas de asilo para inmigrantes centroamericanos y revivir algunas de las políticas de la administración Obama, aseguró a La Voz de América Roberta Jacobson, coordinadora de asuntos de la frontera de la administración Biden. Tuvimos un programa de jóvenes de América Central en el pasado, que fue un programa para reunir familias que afectó 1.400 niños. Ellos viajaban a los Estados Unidos de manera segura y legal para vivir con sus familias. ¿Qué diferencia tiene este enfoque con los programas o los acuerdos de asilo o de tercer país seguro que firmó la administración Trump? Bueno, una de las cosas más importantes es que esos acuerdos no fueron voluntarios. Ahora lo que estamos diciendo es que si usted vive en Honduras y tiene, mucho miedo para su familia, su vida, por razones de seguridad, violencia directa a su familia y su persona, se puede, por ejemplo, elegir empezar el proceso de asilo a los Estados Unidos en su propio país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue desalentando el peligroso viaje hacia sus fronteras. Así que si llega ahora peligrosamente bajo de una pandemia y de seguridad personal, tiene menos chance que si quizás espera y persigue estas otras opciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, inaugura trabajos de pavimento en Santa Cruz de Quiché. Este es un proyecto que cuando nos fue presentado lo vimos con muy buenos ojos. Es un proyecto del Consejo de Desarrollo, pero que más allá de ser un simple proyecto del Consejo de Desarrollo, va a tener un costo de aproximado de 7,5 millones de quetzales. Lo que más nos interesó era porque este se convierte en una vía que nos va a poder unir a Quiché hasta con Huehuetenango gracias a los tramos carreteros que se están haciendo. Pero también va a ser una vía importante para conducirnos hacia el tramo carretero que esperamos en Dios en este primer trimestre del año poder concluir, que es la carretera que va a salir de Quiché a Chichabac en el área de Tecpan, en Chimaltenango, con lo cual nos ahorraremos la vuelta que hay que hacer por el lado de Chichicastenango y le estaremos dando otra entrada más al departamento del Quiché. Como bien lo dijo el señor ministro, nos hemos centrado en que nos hemos puesto de meta que todas las entradas al departamento del Quiché, los diferentes accesos, sean accesos de primera calidad. Eso porque queremos hacer de Quiché un departamento en donde realmente el desarrollo rural llegue. El día de ayer, en la instalación que por primera vez se hace del Consejo, el Gabinete de Desarrollo Rural, determinamos y priorizamos los lugares en donde vamos a entrar, la forma en la que vamos a actuar y cómo vamos a buscar el desarrollo rural. Y para que haya desarrollo rural tiene que haber la forma en que la gente pueda sacar sus productos. De nada nos sirve que podamos sembrar si no industrializamos productos.
pero si los industrializamos y no tenemos cómo sacarlos a los mercados nacionales e internacionales, no va a poder llegar jamás el desarrollo a nuestras comunidades, especialmente a las comunidades de nuestros campesinos. Por eso, señor alcalde, no es a nosotros a quien debe darnos las gracias. Yo creo que esto se le debe de dar las gracias a todo un equipo de trabajo conformado en el Consejo de Desarrollo, en donde todos, sin excepción, apoyaron que esta obra pudiera ser una realidad. Y esta 9ª avenida, que se había convertido en un dolor de cabeza, hoy la podamos ver de la manera en la que la tenemos que ver, en donde va a tener drenajes fluviales, en donde va a tener sus cunetas y en donde va a tener un espesor de 20 centímetros el concreto, de manera que aguante el tráfico pesado que indiscutiblemente. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En primer lugar, los datos que nos da el Ministerio de Sanidad o de Salud. Han fallecido en las últimas 24 horas 215 personas, 31 personas más que ayer. Qué pena, qué dolor. En total, durante toda la pandemia han fallecido 41.753 personas. Nos unimos al duelo de los familiares, rezamos por ellos y rezamos también por sus difuntos. A 75 días de las votaciones, que tienen lugar el día 11 de abril, la Organización Nacional de Procesos Electorales han confirmado a más de 3 millones el lugar donde tienen que votar. De esta manera ya se va allí directamente, porque este año hay cierta variación. El presidente del gobierno, Francisco Sagasti, ha sido grabado sin su permiso en el palacio. Él ha dado unas declaraciones en otro aspecto, en cuanto a las vacunas. Ha dicho que se ha firmado un contrato con la vacuna Pfizer por 20 millones y ya mandarán 250.000 vacunas en marzo y 300.000 en abril. También la vacuna Sinopharm saldrá de China el día 13 y llegará aquí el día 14. Felicitaciones, ojalá sean muy eficaces y cuanto antes se apliquen a los que la necesitamos, porque todos la necesitamos. Bien, la pandemia se está extendiendo en el sentido de que ahora también está aquí ese virus brasileño junto con la cepa inglesa. El virus brasileño se ha encontrado en 3 regiones del Perú. El Congreso ha aprobado que los médicos puedan trabajar doble horario, por tanto doble sueldo, en tiempos de emergencia. Lo han aprobado 117 votos, ninguno en contra y 2 abstenciones. Felicitaciones. Facilitar. Un problema muy fuerte está en Huánuco, en el hospital Emilio Valdizán. Allí la gente está ya colapsando, no hay camas, no hay oxígeno, no hay personal, se teme una muerte masiva. Necesitan 220 balones de oxígeno y solamente tienen 14. Urge ayudar a Huánuco, está muriendo mucha gente allí, algunos amigos míos también, pero es un clamor muy fuerte que hace Huánuco al gobierno y a todos los que pueden ayudar. También hay que avisar que en Lima, Callao, hasta el domingo va a haber un corte de luz. Atención todos.
reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El rector de la Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos dice que en la política la ética es fundamental. Las campañas políticas son siempre una muestra de la ética de los aspirantes a políticos y de los que los apoyan. Cuando la ética durante la campaña es dudosa, no puede esperarse que al llegar al poder actuarán con ética ni con honestidad. Lamentablemente parece que para algunos políticos mentir no es ningún problema, como tampoco insultar, denigrar, inventar, difamar y generar odio con tal de alcanzar su cometido electoral. La mentira y el engaño son los medios preferidos para acumular poder y disfrutar del mismo, pero nunca servirán para resolver los problemas reales que vive la población salvadoreña. La actual coyuntura política nos muestra esta realidad día con día, tanto en las redes sociales como en algunos discursos de algunos candidatos y de sus seguidores. El presidente Bukele descaradamente ha puesto todo el aparato estatal al servicio de la campaña electoral de Nuevas Ideas, incluidos empleados y recursos públicos, ignorando las leyes del país que le prohíben utilizar su investidura para hacer campaña proselitista, ya sea a favor de un partido o en contra de los otros. En lugar de ser el presidente de todos los salvadoreños, como prometió el día de su investidura, se dedica a exacerbar sentimientos en contra de sus opositores, a profundizar la polarización política y a promover el odio a través de sus mensajes en las redes sociales y en sus discursos. Mensajes que son repetidos hasta la saciedad por los miembros del gabinete de gobierno y sus seguidores. Por su parte, los partidos de oposición están anonadados, sin saber exactamente qué hacer y qué proponer, en lugar de esforzarse para dejar claro ante la población cuáles son los proyectos concretos que tienen para resolver los principales problemas del país, como la pobreza, la violencia, el desempleo, la migración, la salud, el acceso al agua y alimentos, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Más lamentable es que esta forma de hacer política haya propiciado hechos de violencia como los ocurridos la noche del domingo 31 de enero, cuando un grupo de simpatizantes del FMLN fue víctima de un ataque armado al finalizar una jornada proselitista. Hechos como estos son inaceptables en un país democrático y muestran cuánto hemos retrocedido en democracia, libertad y respeto a los demás. Ante esta realidad, la ciudadanía debe decir basta ya y exigir procesos electorales libres de cualquier clase de violencia y odio y plenamente respetuosos de la legislación vigente. El Papa Francisco nos dice que la armonía de la voz de Dios conduce a la sinfonía de la fraternidad universal. Sappiamo però che fin dall'inizio della pandemia da Covid l'attività in campo musicale è stata fortemente ridimensionata. Il mio pensiero va a tutti coloro che ne hanno risentito, ai musicisti che hanno visto sconvolgere le loro vite e la loro professione dalle esigenze del distanziamento, a chi ha perso il lavoro e il contatto sociale, a chi ha dovuto affrontare in contesti difficili i necessari momenti di formazione, educazione e vita comunitaria. Molti hanno dedicato sforzi significativi
per continuare ad offrire un servizio musicale dotato di nuova creatività. Si tratta di un impegno valido non solo per la Chiesa, ma anche per l'orizzonte pubblico, per la stessa rete, per chi lavora nelle sale di concerto e in altri luoghi dove la musica è al servizio della comunità. Mi auguro che anche questo aspetto della vita sociale possa rinascere, che si torni a cantare e a suonare e a godere insieme della musica e del canto. Hoy, 5 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Águeda. Conozcamos su historia. Aunque por capricho del procónsul de Sicilia Quintianus fue entregada a Afrodisia, la más reconocida proxeneta de Catania, para que la forzara a prostituirse con todos los hombres que iban a su lupanar, la hermosa y joven Águeda, procedente de una de las familias más acaudaladas y respetadas de la región, mantuvo su promesa de guardar su virginidad para Jesucristo, a quien se la había prometido desde muy niña. En vista de que no logró quebrantar su voluntad, Quintianus, que desde tiempo atrás trataba de seducirla a la fuerza, la encerró en una mazmorra y el colmo, ordenó que le fueran cercenados los senos. Pero luego de ser ejecutada su orden, durante la noche, se le apareció San Pedro en su celda, la curó y sus senos quedaron intactos. La noticia, que trascendió los límites de la ciudad, generó una enorme romería alrededor de la prisión, y cuando el tirano se enteró, hizo que la revolcaran desnuda sobre un piso lleno de vidrio, y muchos de los curiosos que se admiraban de su tenacidad y de su estoicismo se convirtieron inmediatamente, lo cual generó tanta ira en Quintianus que la condenó a morir sobre las brasas. Y Santa Águeda expiró alabando a Dios el 5 de febrero del año 251. La voluntad popular entonces la convirtió inmediatamente en objeto de veneración, y por ello, cuando un año después el magma liberado por una terrible erupción del volcán Etna amenazaba con destruir a Catania, el manto que cubría la tumba fue llevado en procesión por los ciudadanos hasta las puertas de la villa, y tras ser tendido en el suelo, el río de lava se detuvo. Desde entonces, cuando ruge el Etna, Santa Águeda detiene la erupción. Pero también por su valentía, Santa Águeda fue declarada patrona de las mujeres en general y de las enfermeras en particular. Por eso hoy, 5 de febrero, todas aquellas mujeres que sufren y enfrentan con estoicismo un cáncer de seno deben ponerse en manos de Santa Águeda para que, gracias a su mediación y por los méritos de su sufrimiento, Dios les devuelva la salud. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención del mes de febrero, que es por las mujeres que sufren de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com.
por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.